Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, en esta mañana venimos ante tu presencia, poniéndote en tus manos este día, poniéndote en tus manos, Señor, la palabra que se va a compartir. Pedimos, Señor, que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el que sea el que nos dé la revelación, el que nos muestre, el que nos revele, el que nos enseñe el camino a seguir. Señor, como humanos cometemos errores, como humanos, Señor, tomamos a veces decisiones, Padre mío, que no son las correctas. Sin embargo, clamamos en esta mañana para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos revele, el que nos muestre el camino a seguir, las estrategias que necesitamos tomar, Señor. Tú conoces todo, Señor, no hay nada oculto para ti. Tu palabra nos enseña que tú eres el principio y tú eres el fin. Tú nos conoces desde antes, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Señor. Y todo está bajo tu control, Señor. Aunque no lo parezca, aunque no lo veamos así. Tú tienes todo el control, Señor. Y tú permites ciertas situaciones para ver cómo reaccionamos, para ver qué hacemos, para ver qué decimos, para ver qué pensamos, Señor. Señor, que la palabra que se va a compartir sea verdaderamente trayéndonos convicción de pecado, Señor, trayéndonos la revelación que necesitamos, Padre mío. Porque sin tu revelación, Señor, estamos perdidos. Y en tus manos estamos, Señor. En esta mañana ponemos en tus manos lo que se va a compartir y que sean los ángeles de alto rango y de alta jerarquía, rodeando, Señor, cada hogar, cada casa, cada familia, cuidándonos, guardándonos y protegiéndonos, Padre Santísimo, de todo ataque del enemigo. Que aten, encadenen todo espíritu de duda, espíritu de incredulidad, espíritus de Grecia y de Persia, Señor. Esos espíritus inmundos que se roban la bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a seguir trabajando, vamos a seguir viendo. Hace 8 días mirábamos cómo el rey de Nínive, cuando les llegó un ultimátum de que de que Dios iba a traer juicio directamente a la ciudad, al pueblo, al reino. Ellos decidieron así de tajo, decir, ok, proclamamos ayuno, cambiamos nuestras ropas buenas por silicio, cambiamos nuestro comportamiento, es decir, nos arrepentimos. Y esa es la manera en la cual verdaderamente muchos tenemos que empezar a aumentar o a desarrollar un espíritu que siempre nos lleve a mantenernos en constante arrepentimiento. Hay una cita bíblica, ahorita no la tengo bien aquí, la estaba yo apenas investigando porque me vino apenitas ahorita que estaba el pastor orando, me estaba haciendo sentir el Señor que a través del arrepentimiento Dios trae salvación y sanación, sanidad y salvación. Entonces, verdaderamente, no lo tengo ahorita a la mano, pero vamos a leer lo que sí tengo a la mano. Dice, ¿cómo podemos aumentar un espíritu de arrepentimiento? Una de las mejores maneras para desarrollar un espíritu que constantemente esté en comunión con Dios, que esté constantemente buscando la presencia de Dios, es meditar en las oraciones de arrepentimiento que se encuentran en la escritura, claramente. Un clásico ejemplo es la oración de arrepentimiento que hizo David en el Salmo 51. Y eso ya lo hemos visto constantemente donde dice, escudriña mi corazón. O sea, evalúame.
Esa es una de las oraciones muy constantes y si nosotros meditamos constantemente en decirle, Señor, evalúame, Señor, muéstrame, Señor, que todo lo que nosotros veamos, que todo lo que nosotros verdaderamente estamos poniendo, es decirle verdaderamente, Señor, evalúanos, evalúanos verdaderamente y wow, tenemos que visualizar y estar constantemente, no con culpa. Quiero que tengamos una diferencia entre lo que es un espíritu de arrepentimiento constante a un espíritu de culpa. La culpa no tiene que ver absolutamente nada en esto, donde dice, conforme lo estudias, escribe tu propia palabra de lo que has aprendido y de lo que aplicarás en tu vida. Vamos a leer el Salmo, al menos el primer versículo del Salmo 51. Pero es una buena manera, es un buen ejercicio para que nosotros aprendamos a tener un espíritu de arrepentimiento, un espíritu que siempre nos haga caminar conforme la voluntad de Dios. Porque nosotros en nuestro propio criterio pensamos que estamos haciendo lo correcto. Pero dice aquí, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia, borra mis transgresiones. Y ir pensando en ese primer verso, es decir, voy a empezar a decir, Señor, ¿de qué tengo que arrepentirme? Como dice aquí, es escribir con mis propias palabras lo que he aprendido y de que, por ejemplo, Señor, ten piedad de mí en este día, en estos últimos días, ¿por qué el Señor tiene que tener piedad de mí? Y es escribirlo verdaderamente. Luego, conforme a tu misericordia, borra mis transgresiones. En esta semana, ¿cuáles han sido las transgresiones que he tenido en tu contra, Señor? Y escribirlas para que Dios, ahorita por ejemplo, hablábamos que muchas veces como seres humanos planeamos, como seres humanos decimos las cosas y nos encontramos en situaciones de que nos falta sabiduría. Entonces, verdaderamente ir escribiendo, Señor, esta semana a lo mejor yo pequé por esto, en mi transgresión contra ti, porque pensé mal de una compañera, o mi transgresión fue contra mi hija, o no sé, o sea, ir revisando constantemente o diariamente, si fuese posible, esto lo que dice el primer versículo. El segundo versículo. Lávame de toda mi maldad, límpiame de mi pecado. Señor, en esta semana o en este día, yo creo que este ejercicio sería muy bueno hacerlo por las noches. Agarrarnos unos 5 o 10 minutos y empezar a analizar y empezar a escudriñarnos en este día de qué me tiene que lavar Dios, qué sonidos escuché yo hoy en la calle que me están, lastimando. El otro día yo estaba escuchando a este japonés y él hablaba acerca de aprender a desconectarnos de lo que está allá afuera, en el mundo exterior, que es nuestro trabajo, lo que está aquí adentro. Que porque muchos de los latinos tenemos una mala costumbre, que entramos a nuestra casa y no desconectamos lo de afuera con nuestro santuario, que es nuestra casa. ¿Por qué? Porque nuestra casa es un lugar privado donde verdaderamente tiene que reinar la paz. Y entonces, si tú no desconectas, ay, caramba, caramba, caramba. Si tú no desconectas esa parte de allá afuera con lo que estás aquí, cuando tú llegas a tu casa, cuando tú llegas a tu hogar, tú no puedes hasta descansar. Porque o sea, el mundo está loco, como quien dice, el mundo es, pues sí, perverso.
Y si tú no desconectas una parte de la otra, entonces tú no puedes dormir en paz. Entonces tú no descansas. Entonces cuando nosotros, este es un buen, y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿y cómo desconectar? ¿Cómo aprender a desconectarme? No, no lo comprendo, no, no sé cómo hacerlo. O desconectarte del teléfono también, o desconectarte de lo que tú viste en el día, o desconectarte de todo lo que pasó en el día, de los problemas. de los problemas, de las situaciones difíciles que vives, de la hostilidad que el mundo, que el mismo mundo te da, que las noticias, que, bueno, que todo lo que se vive, ¿cómo desconectarte? Pues es una manera muy fácil, a través del Salmo 51. Señor, lávame, lávame de toda mi maldad. Posiblemente lo mejor no es mi maldad, pero por haber visto un video de TikTok que me mandaron y que me seguí pasando la página, de una u otra manera se contaminó mi alma, se contaminó mi espíritu. Y con eso voy a dormir. Entonces, dijera el pastor Lainez, y si Dios decide que en esta noche ya dejas de respirar, ¿a dónde vas a ir? ¿Estás seguro que vas a ir al cielo? Esto es un ritual que de una otra manera pues nosotros podemos hacer todas las noches. Hablábamos cuando Saraí nos enseñaba y teníamos estos cursos que ya no se han vuelto a hacer estos cursos, pero bueno, Dios sabe por qué, de eliminando pensamientos tóxicos. Y había un ejercicio que también se hacía, que yo creo que muy poquitas personas lo hicieron, de ir eliminando ese tipo de pensamientos tóxicos. Todas las noches se tenían que hacer, quitar, pensar en todos los pensamientos tóxicos, empezar a eliminarlos y empezar a traer pensamientos de Dios. Y no lo hicimos. Y como les dije, o sea, el ejercicio que teníamos que hacer todas las noches, y eso lo hicimos en el segundo, se les recomendó a las mujeres que estuvieron con nosotros en el segundo encuentro nacional, que a lo mejor por aquí les entró y por acá les salió, bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero entonces Dios constantemente nos está diciendo qué hacer para ir por el buen camino, para estar bajo el camino que Dios nos permite hacerlo. Hemos trabajado y hemos hecho varias cosas con el afán de que Dios siempre estemos con Él, estemos en Él y estemos para Él. Entonces, esto de mantener un espíritu de arrepentimiento, aumentar un espíritu de arrepentimiento es verdaderamente aprender a desconectarnos del mundo y aprender a conectarnos con Dios. Porque acuérdense que hay dos tipos de arrepentimiento. Un arrepentimiento es por no tener las bendiciones, que es, ay, me arrepiento porque ya no tengo las bendiciones. O la otra, me arrepiento porque me alejo de Dios, porque las transgresiones, los pecados, las maldades, las iniquidades me alejan de Dios. Entonces, una manera de volvernos a acercar a Dios constantemente más es eso, aprender a desconectarnos del mundo para conectarnos con Dios. Mm. Aquí dice, la ley de Dios es un espejo que muestra la verdadera condición de nuestro corazón. Dice, purifiquémonos, purifícame con hisopo, aquí, ¿qué está? Bueno, dice, ¿cuáles son las evidencias de un arrepentimiento? Cuando tú empiezas a aumentar un espíritu de arrepentimiento constante, un espíritu de desconectarte del mundo para conectarte con Dios, tiene que haber una evidencia clara. ¿Y cuál es esta? Dice, bueno, esto ya lo habíamos visto cuando, por ejemplo, se le dio a los de Nínive y ellos directamente. Dice, ¿qué pasa si no sentimos arrepentimiento? ¿Qué sucede cuando nosotros no sentimos un arrepentimiento? El espíritu de arrepentimiento es un don de Dios.
para aquellos que reconocen seriamente los pecados que han cometido. Satanás nos ha engañado haciéndonos creer que no hemos hecho nada para merecer el infierno Nada malo. y que no somos tan malos porque porque no hemos matado a nadie ni hemos cometido un grave pecado. Muchas veces, muchas veces decimos, pero si yo no soy malo. Y cuando yo era católica, cuando yo era católica, que me empezaban a hablar de Dios, cuando mi compañera me dijo, es que lo que hacen los católicos es incorrecto, dije, no, no es cierto. Pues si yo voy a la misa, pues si yo comulgo, pues si yo hago todo lo que tengo que hacer, si yo sé leer el rosario. No, yo no soy mala. Yo no he hecho nada malo para merecer lo que ella está diciendo. Y eso yo lo vi el día de ayer, antier. Llegó una compañera en la máquina en la que estaba yo trabajando, faltaba, se dice una charola o una caja, porque se van apilando las cajas y se van llenando, y ya cuando tiene cierta cantidad de cajas, se cierra y es la producción completa. De esa producción de esa máquina eran 14 charolas, así les llaman, 14 charolas. Y yo ya tenía la charola número 13 a las 10:15 de la noche. Y la otra mitad estaba ahí. Entonces llega esta señora con semejante cizaña y dice, ¿no terminaste la paleta? Yo no. Ay, y es que ¿cómo es posible? Dice, hubieras terminado. Y le digo, pues si yo no trabajo por producción, yo trabajo por horas. Además, la máquina se descompuso, estuvo parada media hora porque no la podían arreglar. Y yo tuve que empacar varias charolas a mano. Lo tuve que hacer manualmente y cuesta mucho trabajo hacerlo manualmente. No, si no se terminó ni modo. Entonces, ella fue y metió esa cizaña a tal grado pero lo dijo enfrente de la líder, que la líder voltea a verme y me dice, ay, Alma, usted tenía que haberlo hecho, le dije, pues no soy máquina, la máquina va pasando normal, no, pero usted tenía que pasar, tenía que puchar los botes. ¿Y cómo los voy a puchar si me han dicho que no lo haga porque se descompone el sensor? No, pero es que ya faltaba media charola. Bueno, toda la empresa, todos los chismosos, se enteraron que la máquina 21 que estuvo al mando Alma no sacó la producción completa. Todo mundo se enteró. Entonces yo me quedé pensando y dije, ay, padre mío. Me dio risa, por un lado me dio coraje. ¡Ah! Después ya me tranquilé y dije, ay, Dios mío. Y empiezo a orar. Empecé a orar, empecé a orar. Y al Señor le dije, Señor, por favor, mira, ¿qué le afecta a esta mujer si se acaba la producción o no? De todos modos, yo no trabajo por producción, yo trabajo por horas. Si yo trabajara por producción, entonces tendrían que darme bonos. Y no me anda, y los y no va a haber bonos, que porque la empresa no tiene el dinero. Entonces, ¿de qué me sirve si toda la producción se fue para el turno de la noche? A mí no me afecta en nada, Señor. Y yo venía orando, y el Señor me recuerda, la persona que provocó este chisme dice que no es mala. Ella siempre dice que es buena. Ella siempre dice que hace las cosas correctas. Ella siempre dice que lo hace por nuestro bien. Dije, sí, semejante chisme por nuestro bien.
por tu bien. O sea, yo me quedé pensando. Ayer les digo, ayúdenme por favor a levantar 4 charolas para que se terminara. Pues no me dejó no le levantó absolutamente nada y claramente me dejó todo el peso a mí y entonces se me cayeron todas las cestas y dice, ay, es que yo sí la levanté bien, ella no. Me quedé callada y me quedo así y digo, ay, Dios mío. Y dije, pero no me quiero enojar. Dije, pero, y el Señor me dice, sí, pero no has hecho guerra. Dije, contra el diablo con el que tengo que hacer guerra. Empiezo a orar y dije, Señor, que vea el infierno, que se le abran los ojos y que vea el infierno. En eso yo no sé qué pasó y empiezo a orar y empiezo a orar y el Señor me dice, ¿qué pasa cuando no sentimos arrepentimiento? Ella no se arrepiente porque en su mente, en su creencia, ella siente que hace bien las cosas. Ella siente que lo que ella hace está correcto. Entonces ella no se da cuenta que pega contra mí o que pega contra cualquier persona, porque se pone a levantar chismes al revés y al derecho. Pero ella está bien, ella lo hace bien, ella siempre lo ha dicho. No, es que yo te digo porque verdaderamente yo así lo hago bien, yo hago bien las cosas y se la pasa diciendo que ella hace bien las cosas. Y yo me quedo, ¿segura? ¿Segura que haces bien las cosas? ¿O no tendrás mal ahí los cables cruzados? Porque no te das cuenta que no haces nada bien, que te pones a juzgar a todo mundo y que no te das cuenta de los horrores que tienes y que cometes y que pecas contra los demás y sobre todo que no te das cuenta que pecas contra Dios. Porque, ok, estás pecando contra mí, me estás dañando a mí, pero no te das cuenta que yo soy una hija de Dios y que una hija y que dice Dios que ames a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Así lo dijo Dios en el Nuevo Testamento, cuando le dijeron, ¿cuál de todos los mandamientos es el más importante? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, estás pecando contra Dios y estás pecando contra tu prójimo, contra tu compañero. ¿Pero por qué? Porque aquí dice, Satanás nos engaña, haciéndonos creer que no hemos hecho nada para merecer el infierno. Y ayer que estaba yo orando, Señor, ábreles los ojos, que puedan mirar, Señor, sus errores y sus pecados, que no son perfectas y que aquí todo mundo hace cosas que no están bien. ¿Y por qué te pones a criticar al otro? ¿Por qué miras la paja de tu vecino cuando no ves la viga que tienes en tus ojos? ¿Por qué? Porque el enemigo nos engaña, haciéndonos creer que no merecemos el infierno. Y entonces dije, sí, Señor, que todos se den cuenta que si no se arrepienten, que si no es por la sangre del Cordero, que si no es por la sangre de Jesucristo que nos justifica, todos vamos al infierno. Todos. Y nos merecemos, si aquí está caliente porque están las máquinas a todo lo que da de calor, allá está 3 veces más peor. Y si aquí me muero de sed, allá no hay agua. Entonces yo empecé a orar de esa manera y es que realmente Dios quiere que llegamos al arrepentimiento. Él no quiere que nos pierdamos, pero muchos de nosotros nos dejamos seducir por las mentiras del diablo. Entonces, ¿qué pasa si no sentimos arrepentimiento? Pues si yo hago bien las cosas. Ella fue la que se equivocó. O sea, ella no levanta las cosas, pero yo fui la que no la levanté y no hago bien, porque pues es su máquina de ella. Yo nada más la estaba yo ayudando. Ahí nada más medio fingen que levanta. Y ya los probé porque el otro día agarro y le digo, ayúdame. Y voy yo a voltearla
Y me le quedo viendo y le digo, ¿por qué no le levantas? Pone la mano, pero no la levanta. Le digo, tenemos que levantarlas al mismo tiempo. Y se me queda viendo y le digo, no la levantaste. Y entonces me quedo así pensando, me quedo esperando. Y dice, levántale, le digo, las dos al mismo tiempo. Pesa menos. Y se me queda viendo, no, yo no le voy a ayudar, dice. O sea, realmente no nos damos cuenta. ¿Qué dice? Dice, un joven me decía que se arrepiente todos los días y que todo lo que hace es bueno, pero su testimonio, sus frutos son los mismos de todos los días. Ellos sí viven como máquinas, repiten y repiten. La gente solo le dice por protocolo. El arrepentirse por costumbre, no le dicen por convicción, porque no hacen, ¿cómo se llama? Bueno, no hay cambios en su vida. Exactamente. Es como que te vas a ir constantemente al confesionario y el sacerdote te va a mirar y decir, así ya me sé la misma. ¿Cuándo va a cambiar? Es el mismo pecado toda la vida. Va y se confiesa todos los días, dice los mismos pecados todos los días, reza los mismos Padres Nuestros todos los días, pero no hay un cambio verdadero. No hay una muestra, no hay una evidencia eficaz. ¿De qué sirve? No, como lo dicen, vas bueno, el día que te toque, que les toque ir a la misa, el No todos los sábado. días. No, Ah, no no. van todos los No, días. allá en mi pueblo había una viejita que todos los días a las 7, a las 6:45 estaba ahí en la puerta esperando que abriera el sacerdote porque iba a entrar a la misa a las 7 de la mañana. Hay misa Todos todos los los días. días, sí, en la mañana y en la tarde, a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche allá en mi pueblo. Y la viejita iba en la mañana y en la tarde, pero te lo encontrabas en la calle y te daba con su bastón. No, yo te digo porque allá nomás había los domingos. No, acá no, acá Hay todos los los domingos. días. Y iba, y iba, y iba, y no había ningún cambio. Ese no es el tipo de arrepentimiento que Dios quiere. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Su abuela, dice la hermana Adriana. Entonces, esa es la misma manera. Dice aquí, dada nuestra tendencia a excusar la seriedad de nuestro pecado, Dios quiere que nos veamos a través del claro espejo de su ley y podemos ver cómo la hemos quebrantado en maneras que muchas veces no podemos reconocer. O sea, tanto hemos quebrado la ley que ya no nos damos cuenta. Tanto es nuestro vicio de la mentira, por ejemplo, o tanto es nuestro vicio del chisme, o tanto es nuestro vicio de dañar al prójimo, de levantarle calumnias al prójimo, que ya no podemos mirar la ley de Dios. Ya la ley, ya no hay un espejo. Es como un espejo que está todo rayado, todo dañado, todo como cuando se empiezan a envejecer los espejos, que se acaba precisamente y ya no se refleja claramente. Se ven todos empañados, todos dañados, que ya no podemos. ¿Por qué? Porque es tanta la tendencia, es tanto el vicio, porque eso se le llama vicio, que lo haces una vez, que lo haces dos veces, y aunque vas todos los días a las 7 de la mañana a la iglesia, o todos los días a las 7 de la noche a la misa, no te sirve de nada, porque no hay una transformación. ¿Y quién nos va a transformar? Dios es quien nos transforma, Dios es quien nos cambia, dice la escritura, y déjense transformar. O sea, ¿yo me voy a transformar? No, yo me tengo que dejar transformar. Dios es quien me transforma verdaderamente. Dice, por ejemplo, ¿alguna vez has dicho una mentira? Si es así,
entonces eres un mentiroso. De la misma manera, una persona es un criminal por cometer solo un crimen o un transgresor de la ley por violar solo una ley. Te pasas el alto, ya eres un transgresor. Pero solamente lo hizo una vez, ya eres un transgresor. Solo dije una mentira, ya eres un mentiroso. Solo le dije una mala palabra a una persona, ya eres un criminal. ¿Por qué? Porque dice aquel que le dice a su prójimo o a su hermano, le dice una mala palabra, ya lo mató en su alma. Entonces, y eso lo dijo Jesús. Dice, mentir es un crimen serio contra la ley de Dios, porque viola uno de los principales mandamientos. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Eso está en Éxodo 20:16, en los 10 mandamientos. También confirma que estamos viviendo bajo una influencia de Satanás, ya que no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso lo dice en Juan 8:44. Dice, un terrible castigo espera a todos los mentirosos. Eso ya lo vimos en Apocalipsis 11, perdón, en Apocalipsis 21:8. Y es aquí donde nosotros vimos que precisamente Ananías y Zafira murieron no haber entregado el diezmo, o no por no haber entregado el dinero, sino por mentirosos. Mentir. Pregunta, ¿hemos mentido? Tenemos que hacer un examen de conciencia y bien fuerte. ¿Hemos Ay, mentido? ay, Alma, ¿has mentido? Adriana Mora, en esa semana mentiste. Angélica, ¿has mentido? Fernando, ¿ha mentido? Imelda, ¿ha mentido? Joaquín, Leslin, Lisette, Mimi, en esta semana, ¿ha cometido una pequeña mentirilla? ¿Ha dicho sí? ¿O se ha quedado callado? ¿O se han quedado callados? Pero también es mentira. Cuando a veces no decimos lo que se tiene que decir. Te vas a ir al infierno. Ay, ¿qué va a hacer? Ay, no, no, yo no le voy a decir eso a esa persona. ¿para qué me la complico? No me quiero complicar la existencia. Hemos mentido más veces. Dice, hemos mentido más veces de las que tenemos que arrepentirnos. Así es, nos tenemos que arrepentir verdaderamente. Dice, Cristo declaró, si y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Eso está en Mateo 12:30. ¿Es esto una realidad en tu vida? Si no es así, no has, perdón, si es así, tú has violado el primer mandamiento y más grande mandamiento, por el cual necesitas arrepentirte. Jesús declaró que el primer mandamiento y el más grande mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente. Y si nosotros en la semana no hemos amado a Dios al 100%, somos criminales porque hemos transgredido el primer y más grande mandamiento. ¿Y cómo es que nos damos cuenta que no hemos amado a Dios sobre todas las cosas? Porque a veces preferimos el trabajo, a veces preferimos el sueño, a veces preferimos cualquier otra cosa, el videojuego, la película, lo que sea, el TikTok, antes que a Dios.
entonces ya somos transgresores. Y necesitamos arrepentirnos verdaderamente, decirle, Señor, no nada más te pido perdón, 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 perdón. No, transfórmame y que verdaderamente yo te ame a ti sobre todas las cosas. Yo te ponga a ti, ayúdame a ponerte a ti sobre todas las cosas. Literalmente en la semana le dije, Señor, quiero orarte, ayúdame a orarte diariamente, a estar en la oración consciente diariamente. No nada más físicamente, no. Quiero estar consciente, quiero estar en mis 5 o en mis 20 sentidos si es necesario. Ah, no son, nada más son 5, pero bueno, yo le pongo 20 para que sea todo completo. Eso es verdaderamente, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros no podemos con con nuestra persona, muchas veces nosotros no podemos. Dice, amarás a Dios, al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y aquellos que nosotros no lo hemos hecho al 100%, entonces necesitamos arrepentirnos. Si tú crees que solamente has quebrantado unos cuantos mandamientos, el hecho es que eres culpable de todos. Así lo dice Dios. Porque cualquiera que guardase toda la ley, pero ofendieras en un punto, te hace culpable de todos. Eso está en Santiago 2:10. Vamos a leer Santiago 2:10 en diferentes versiones. Ay, vamos a leerlo. Mm, Déjame buscar las diferentes versiones. Dice la palabra de Dios para todos. Pero si ustedes cumplen toda la ley de Dios, pero la desobedecen en un solo punto, son culpables de desobedecer toda la ley. Vamos a leer la, la traducción contemporánea de la Biblia. Más aún, si alguno guarda una gran parte de la ley, pero viola un punto de ella, es transgresor de toda la ley. Ahí está. Dice, esto es verdad, porque toda la ley está resumida en dos mandamientos. Lo que les decía, amar a Dios sobre todas las cosas y a los demás como uno mismo. Cada mandamiento, cuando se cumple, es una expresión del amor. Entonces, ¿por qué pecamos? Porque no sabemos amar, porque no queremos amar y porque no queremos perdonar. ¿Por qué tú cometes el pecado de la mentira? Porque no le amas, porque no te importa que esa mentira va a dañarle. Entonces, de una u otra manera, cuando tú no amas porque no deseas amar, empiezas a pecar. Dice aquí, vuelvo a repetirlo otra vez. Cada mandamiento se cumple por una simple expresión de amor. Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Cada expresión está involucrado el amor. De pronto tú no quieres cuidarte a ti mismo, porque no te quieres amar a ti mismo, porque no te quieres respetar. De pronto tú no quieres amar a Dios. Por eso no le das todo tu amor y todo tu cariño a Él. No quieres amar a tu prójimo. Siempre existe una consecuencia
por violar una ley. Y la consecuencia por quebrantar la ley de Dios es un castigo eterno. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no forniquéis, no seas idólatra. Vamos a leer primera de Corintios 6, 9 y 10. Primera de Corintios. Vamos a leer Primera de Corintios 6 del 9 al 10. Primera de Corintios 6, versículos 9 y 10. Dice la palabra, estoy leyendo la perdón, la Biblia, la versión Biblia libre. ¿Acaso ustedes no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Las personas que son inmorales, idólatras, adúlteros, pervertidos sexuales, homosexuales, ladrones, codiciosos, bebedores, abusadores o engañadores, no heredarán el reino de Dios. Wow. Muchas veces lo vemos de una manera, pero aquí nos está enseñando en estos versículos de cómo cuando nosotros no cumplimos con la ley de Dios, no guardamos sus mandamientos, no le obedecemos, nos estamos comportando, nos estamos igualando a las personas del mundo y que hacen que son inmorales o que son idólatras, que son adúlteros. Muchas veces puedes decir, pero es que yo no he adulterado con nadie. Y no necesariamente tiene que ser adulterio físico, muchas veces es adulterio espiritual. ¿Qué dijo Jesús? Aquel dice, aquel que peque, que adultere, que sea muerto, que sea apedreado. Pero dijo Jesús, pero yo les digo que si adulteras con la vista, es igual que si hubieras adulterado físicamente. Con el simple hecho de ver a una persona de la manera incorrecta. Yo recuerdo que nos decía la pastora de niños aquí en la iglesia del pastor Terry, la esposa del pastor Álvaro. Decía ella, dice, muchas veces como hombres o igual como mujeres. No es malo el que veas a una persona, a una mujer, a un hombre como mujeres. No es malo que lo veas. El problema es cuando te cruzas en el camino, en la calle, y ves a la persona y ves cómo va vestida y te atrae su forma de vestir o su cuerpo. Si la ves y cruzas, no hay problema. Dice, el problema es la segunda vez que volteas hacia verla. Si la persona ya pasó y tú volteas a volver a verla. Si tú estás, te atrae, te llama la atención. Y muchas veces, yo lo digo por mí, como varones, pues es que está muy bonita. O a veces podemos fingir
o mentir, decir, no, es que, ay, qué bien se ve, qué hermosa está esa persona, pero en verdad lo estamos haciendo porque estamos admirando la belleza de la persona o por otra cosa, porque estamos pecando con la vista, estamos pecando con el pensamiento. Y en la palabra aquí lo dice bien claro, cuando los adúlteros, los pervertidos sexuales, y un pervertido sexual no necesariamente tiene que cometer el acto, simplemente con desearlo, con pensarlo, con imaginarlo. ¿Cuántas veces hemos escuchado de diferentes testimonios? El testimonio que creo que compartía, no recuerdo si fue el pastor Frankie o la pastora Lisney, de esta mujer que desnudaba a los varones, que con el simple hecho de verlos enfrente de ella ya se los imaginaba sin ropa. ¿Y cuántos varones hay así también? ¿Cuántos varones hay que están en pecado? Y también, por ejemplo, en esto de homosexuales, yo he escuchado la mayoría de las veces mucha gente que está tan lastimada, que está tan herida, que está en este grupo, que su excusa es que Dios me hizo así, pero es una mentira del diablo. Es lo que el diablo les ha hecho creer. Es lo que lo que el diablo les ha hecho pensar y el error en el cual están. Y culpan a Dios de todo. Cuando se les comparte la palabra, cuando se les confronta, cuando se les dice, es que estás pecando en contra de Dios. Y la Biblia lo dice bien claro. Las personas inmorales, las personas idólatras, adúlteras, pervertidas sexuales, homosexuales, ladrones, codiciosos, bebedores, abusadores o engañadores, no heredarán el reino de Dios. Sin embargo, ¿cuánta gente está engañada? ¿Cuánta gente se justifica que no acepta los errores? No acepta el mal en el cual está. Y que va, desgraciadamente, cuando nosotros conocemos, cuando nosotros reconocemos que hemos pecado, así como lo hizo el rey David en el Salmo 51, que él, cuando lo fueron a confrontar, ¿qué le dijeron? Había un hombre que tenía miles de ovejas y vino otro hombre que tenía una sola oveja y este hombre le llegó visita y agarró la oveja del hombre que tenía una y la mató para hacerle fiesta a la visita o para darle de comer a la visita. Y el profeta confronta al rey David, le dice, ese hombre eres tú, Que teniendo que muchas teniendo muchas, tuviste que haber agarrado. agarrado la que te era prohibida. Entonces ahí es donde el rey se da cuenta del error, del pecado, y reconoce que pecó contra Dios, que pecó contra los hombres, pecó contra esta mujer, pecó contra todos, y se arrepintió genuinamente. Era la diferencia que había entre el rey Saúl y el rey David. Que el rey Saúl lo que No quería, era tan malo, simplemente dejó al rey y a unos cuantos corderos.
perdón, a algunas cosas. No, él dijo, pues no hice tanta mal, No fue tan malo lo que hice. cualquier cosa, no obedecí, nada más así. Así de fácil. ¿Cuántos de nosotros? Pero si no hice tanta mal, simplemente sí hice lo que tú querías, pero a la hora que yo dije, no a la que tú querías. Sí, sí lavé los trastes cuando yo quise, hasta que yo quiero. Hago lo que se tiene que hacer. No lo hice tan mal. Continúa. Ujú. Dice, las recompensas de un buen arrepentimiento. Ya vimos lo malo, ya vimos las consecuencias de no arrepentirnos, de no sentirnos arrepentidos. Pero las consecuencias o las recompensas, dice, la muerte eterna es la terrible consecuencia por quebrantar la ley de Dios, la cual pende sobre la cabeza de cada persona. Sin embargo, como la escritura nos promete, esa consecuencia puede ser retirada si tan solo nos arrepentimos. Este es el verso que andaba yo buscando. Así que arrepintaos y vestidos Y convertidos. y convertidos para que sean borrados nuestros pecados. Vamos a leerlo, es Hebreos 3:19, porque creo que más adelante dice que por haberse arrepentido vamos a ser sanos y salvos. Creo que así lo dice. Hebreos, perdón, es Hechos tres Con diecinueve. razón. Con razón dije, ay, no, no es la misma. No, no coincide. No coincidía. Eh, Hechos, El libro de los Hechos. Hechos 3:19. 3:19. Ujú. Ujú. Dice, ahora arrepiéntanse. Estoy leyendo la versión Biblia libre. Ahora arrepiéntanse y cambien sus caminos para que sus pecados puedan ser limpiados a fin de que el Señor pueda enviarles Ahorita está. oportunidad para sanarse y restaurarse. Ese era el que andaba yo buscando y iba yo a empezar con ello. Pero bueno, no empezamos, pero terminamos. Lo puedes leer, dice otra, bueno, lo vamos a volver a leer. Ahora, Déjame buscar otras ok, versiones. Vamos a leer la Biblia, Dios habla hoy. Por eso, vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse para que Él borre sus pecados. borraditos quedan. Pero la que me gusta mucho es la que dice, serán sanos y salvos o restaurados. Biblia de las Américas, ese mismo verso. Por tanto, dice la Biblia de las Américas, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Wow. Es el versión Biblia libre Ah, ok. el que ¿El leí actual? el No, primero. este, actual. La traducción al lenguaje actual dice, por eso dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho. Les dará nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. O sea, está involucrada la sanidad, las nuevas fuerzas, la salvación completa, la vida eterna. Dice, cuando nuestros pecados son borrados, entonces nunca más podrán ser usados en nuestra
contra y podremos disfrutar las recompensas de la vida eterna. Dice, el propósito de Dios para nuestro arrepentimiento. Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El propósito de arrepentirse o de vivir en un constante arrepentimiento, en una constante cámbiame, transfórmame, cámbiame, es llegar a calificar como miembro del reino de Dios. Un reino tiene tres elementos esenciales: un rey, las leyes del rey y los ciudadanos que obedecen esas leyes. Repito, un reino tiene tres elementos esenciales: el rey, las leyes que el rey hace y los ciudadanos que obedecen esas leyes. Las leyes del reino de Dios están establecidas en el Antiguo Testamento y ampliadas en el Nuevo Testamento. Nuestro propósito en la vida debe ser extender el reino de Dios y dañar el reino de Satanás. Son dos propósitos. Uno, extender el reino de Dios, y dos, darle con todo al reino de Satanás. Por eso siempre el pastor Terry nos decía, aprende a pelear a la ofensiva. Ya no pelees a la defensiva. ¿Qué significa pelear a la defensiva? Ahí estarte esperando, nada más golpeando para arriba y así, uy, a ver, aquí te llega el trancazo. No, aprende a pelear a la ofensiva, a dar desde el principio, a darle con todo. Y una parte para darle con todo es arrepentirte. Es como lo empezamos con el Salmo 51. Empezar a analizar de qué es lo que te tiene que borrar Dios, qué es lo que te tiene que limpiar, qué cosas son las que tienes que ir haciendo. Entonces, de una u otra manera, eso es el propósito de Dios por el cual el arrepentimiento está. ¿De qué manera este mandamiento muestra la vida y la obra de Jesús? La clave para el verdadero arrepentimiento es examinar nuestros propios motivos. Si realmente deseamos tener una relación fuerte y en continuo crecimiento con nuestro amado Jesús, con nuestro amado Padre Celestial, quien nos ha creado para este propósito. Cuando Jesús vino a este mundo, su meta no fue simplemente recuperar las bendiciones que se habían perdido en el huerto del Edén. Más bien, el restaurar la relación entre Dios y el hombre, que fue quebrada cuando Adán y Eva pecaron. David se arrepintió para poder restaurar una relación con Dios y su relación fue restaurada. Esaú se arrepintió para conseguir los beneficios terrenales y perdió los tesoros tanto del cielo como la tierra. Es nuestro arrepentimiento el resultado de desear una relación ferviente con Cristo y sentirnos plenamente con el deseo de escapar de las consecuencias de nuestros o de nuestras malas decisiones. Verdaderamente, verdaderamente nosotros tenemos que aprender a tener un propósito. No es fácil a veces mantenernos en ese propósito cuando vivimos en un mundo hostil, cuando sentimos que la maldad nos come, nos lleva por encima. Un día platicando con otra compañera, no me acuerdo por qué le dije, ay, yo le pido a Dios no convertirme y no ser igual, no dejar mi esencia. Y se me queda viendo y me dice, buena petición,
porque te contaminas, porque te vas contaminando y cuando te das cuenta ya eres igual o peor que la gente que está allí. Si la gente era perversa y mala, dijera Noé, yo me pongo a pensar en la época en la que vivía Noé, en donde toda la generación se había corrompido. Y él fue un hombre que se fue a las montañas, porque dice que vivía él en las montañas, él no vivía en la ciudad, aunque su mujer era de la ciudad, ellos no vivieron ahí en la ciudad. ¿Cómo Noé habrá hecho para no contaminarse de ese pecado? ¿Cómo logró apartarse de toda esa podedumbre, de toda esa maldad, de todo ese excremento, como quien dice, de maldad? Porque al grado de que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, quiere decir que la cosa estaba más que horrible, mucho más que horrible. ¿Cómo le hizo Noé para no contaminarse? Vivir en este mundo, en aumentar un espíritu de arrepentimiento, vivir en constante evaluación, evaluándose constantemente, preguntándole a Dios y diciendo, ¿por qué? Porque el arrepentimiento es el que te trae a Dios, es el que te hace y el que te fomenta una relación con Él. Solo el arrepentimiento y solo el arrepentimiento es el que nos hace mantenernos cerca de Él. Dicen unos en lo que es Hechos de los Apóstoles 3:19. Y nos trae la sanidad y la salvación, la sanidad y la restauración, la vida eterna. Pero es por medio del arrepentimiento, más que por obras, más que ir al confesatorio, donde está ahí con el sacerdote confesándote todos los días por el mismo pecado. Más que eso, mucho más que eso, es cambiando tu manera de vivir, modificando tus pensamientos, como lo hablábamos tiempos anteriores. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Y sí, pero si tú no cumples ese propósito de acrecentar el reino de Dios y darle con todo al reino de Satanás, muchas veces la gente nos lastima, la gente nos daña, pero si contestamos igual, no le estamos dando duro al reino de Satanás. Antes nos estamos uniendo al reino de Satanás. Entonces, verdaderamente, lo que tenemos que hacer aquí es cumplir el propósito de Dios por el cual Él nos ha creado. Dice la palabra, no paguéis mal por mal, sino más bien combatir el mal Con bien, con bien. dice, oraciones apropiadas para el arrepentimiento. Podemos orar de esta manera. Son ejemplos que se tienen. Oh Señor, Dios, tú eres santo y yo soy un pecador. Yo he dirigido mi vida y he pecado contra ti y tus mandamientos. Ahora mismo me arrepiento de mi pecado y clamo a ti. Oh Dios, ten misericordia de mí y sálvame del juicio eterno. Renuncio a mis pecados y me entrego totalmente a ti. Doblo mis rodillas al Señor Jesucristo y confieso como el Señor y lo confieso como el Señor de mi vida. Esa es una buena oración para salvación, pero yo creo que más que esa oración tiene que haber una liberación, porque después de esto, cuando uno dice renuncio a mis pecados, allí podemos empezar a renunciar de esto y de esto y de esto y de esto, y cuando renunciamos, la liberación se empieza a manifestar fuertemente.
para restaurar una, y también podemos orar de esta manera para la restauración de la comunión con los hermanos. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuos, que son para toda la vida, de los pecados de mi juventud y de mi rebelión. No te acuerdes, dice, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por la bondad, por tu bondad, oh Jehová. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, llévame más y más, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que no seas reconocido, justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Salmo 25, 6 y 7, Salmo 51, 1 al 4. Te ruego tu perdón y tu restauración por la sangre derramada de tu Hijo Jesucristo Jesús. Y nosotros podemos tener 1000 pecados, podemos tener 1000 pecados, pero de la misma manera podemos decirle, Señor, cámbianos, transfórmanos, cambia nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Todas las mañanas oramos por la sanidad, oramos porque Dios nos traiga sanidad. Pero también yo creo que en esos momentos cuando estamos orando porque Dios nos dé sanidad, yo creo que tenemos que decir, Señor, perdona nuestros pecados para que podamos ser sanos. Renunciamos a nuestros pecados, renuncio a tal vicio, renuncio a tal otro vicio, para poder ser libres de todos los pecados. Verdaderamente creo que todo este tema del arrepentimiento, todo este tema de, de venir a los pies de Cristo, necesitamos reconocer nuestra falta de Dios. Necesitamos reconocer nuestra necesidad de estar con Él. Muchas veces nosotros no venimos al arrepentimiento porque no reconocemos cuánta falta nos hace. Aquí la pregunta es, ¿tú reconoces la necesidad que tienes de Dios? ¿Tú reconoces verdaderamente cuánta falta te hace Dios? Los demás reconocen, los que están a tu alrededor, reconocen esa falta de Dios. Tu familia reconoce la falta de Dios. Creo que el trabajo, yo creo que nos vamos a centrar en esto. Creo que el trabajo que nosotros tenemos que hacer es hacerles consciente a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, la falta que ellos tienen de Dios. Pero ¿cómo se van a dar cuenta? Primero reconociendo que cada uno, primero reconociendo mi falta de Dios, que a mí me hace falta Dios. Porque si yo no reconozco que a mí me hace falta Dios, yo no voy a poder hacerles frente a los demás y diciéndole, a ti te hace falta Dios. Una vez platicando con una compañera, hablábamos y ella me salió con su catolicismo y yo me quedé callada. Pero empezamos a hablar y le dije, es que solo por Dios. Y empecé a dar testimonio y a decirle. Ella se quedó callada y dijo, sí, es verdad.
Mas el señor Leviatán se le presentó en 3 segundos y fue donde metió su catolicismo. Entonces, cuando Leviatán entra en uno, el otro día estaba, el miércoles, que ese día me regresé a la casa, estaba el pastor Fernando hablando acerca de que muchos oyen, pero no escuchan. Sí, Ok. Y a mí el Señor me decía, es que cuando no quieren escuchar, es porque Leviatán se presenta, es porque Leviatán se levanta y dice, no, no escuches, cierra tus oídos y te cierra los oídos, literalmente te los cierra. Esta mujer, yo estaba hablando con ella y le estaba haciendo entender la necesidad que tiene ella de Jesucristo, la necesidad que tiene ella de tener un verdadero arrepentimiento, porque ella tiene un buen corazón, ella tiene otra compañera. Ella nos ayuda y siempre está apoyándote. Tiene un buen corazón, pero tiene una gran idolatría. E idolatría es un pecado tremendo. Entonces yo le empecé a decir que ella tenía una gran necesidad de venir a reconocer y arrepentirse delante de Dios. Y cuando ella me logra escuchar, porque me logró escuchar 3 segundos, yo hablé como 15 con ella, 10 minutos hablé con ella, pero de esos 10 minutos solo logré su atención, solo logré su escucha fuerte 3 segundos. Pero en esos 3 segundos enseguida se presenta Leviatán y le cierra los oídos. Y claramente yo vi cuando le cierra los oídos. Y me sale su catolicismo, me sale su idolatría. Y digo, ya la perdí. Ok, otro día lo intentaré. claro. Sí, ¿cuántas veces tú estás hablando con la gente y te das cuenta que ya la perdiste, que ya no te escuchó? En sus ojos, en su acción, en su lenguaje corporal, lo miras, en sus ojos para al revés, mirando para arriba. ¿Cuándo te das cuenta que ya pierdes a tus hijos? Que hablas 10 minutos con ellos y solo 5 segundos te ponen atención. Y los demás te voltean los ojos así mirando para arriba, así como que al revés, así como que les está dando un cierto exorcismo o algo así. ¿Qué me estará diciendo? ¿Qué me está diciendo? No le entiendo nada, los ojos los tiene al revés. ¿Qué me querrá decir? Entonces, de una u otra manera, les sale el leviatán y no escuchan. O entra por aquí y Y les, sale por acá. ¿cómo empezamos nosotros diciendo? Cuando Saraí nos enseñaba a nosotros acerca de eliminar los pensamientos tóxicos. Hubo un ejercicio por 21 días que teníamos que hacer. Yo te puedo asegurar que de 50 mujeres a las que se les dio la tarea, si lo hizo una, y eso a lo mejor lo hizo 10 días, fue mucho. Yo les puedo asegurar que realmente, ¿por qué? Porque no se escuchó, porque hubo un leviatán, porque no hubo un arrepentimiento, porque no hubo un cambio de pensamiento. O te vino a mentir y decir, no estás tan mal. Hay ¿Para qué otras lo peores. haces? No, no lo hagas, ¿para qué? El arrepentimiento, un espíritu arrepentido, contrito y humillado nos acerca a Dios. Nos hace estar más cerca de Dios, en una comunión con Dios. Vamos a parar hasta aquí, porque ayer estaba yo orando y le decía yo al Señor acerca de las enseñanzas y me decía, hora y media. La gente ya no te escucha después de hora y media. Solamente oye, 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 ñau, 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 ñau. Entonces vamos a parar hasta aquí, ya no por 2 horas, sino nada más hora y media. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor, te alabo y te bendigo.
Ayúdanos a tener un espíritu arrepentido. Aléjanos de todo tipo de culpas, Señor, porque tener un espíritu arrepentido significa que estamos teniendo una comunión contigo, que estamos encontrándonos contigo. Un espíritu de culpa es aquel que nos aleja de ti. La culpa nos aleja, el arrepentimiento nos acerca. La culpa nos aleja de tu presencia. El arrepentimiento nos permite una transformación. Nos permite un cambio de pensamiento. Ayúdanos, Señor, a evaluar y a desconectarnos todas las noches, Padre mío, para poder saber qué es lo que tenemos que limpiarnos diariamente. Tú eres todopoderoso, Señor. Tú eres todo misericordioso. A ti es toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Que esta semilla, Señor, germine fuertemente. Y que todos los cambios, Señor, que se van a ir haciendo, que se tienen que ir haciendo, las transformaciones que se tienen que ir haciendo, Señor, sean para adorarte, para glorificarte. Señor, me acaban de meter al grupo de, quién sabe qué, Julieta de Querétaro. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, a todos los que escuchan, los que leen esa palabra, Señor, lo que manda ella, Padre mío, que no sea malentendido, sino antes bien, que sea conforme tu voluntad, Señor. Tú eres todopoderoso, Señor, tú eres todo misericordioso y tu palabra, Señor, no es para debatir. Tu palabra es para ser transformados, Padre mío, para reconocernos ante el espejo, Señor, y saber en qué áreas necesitamos ser transformados y cambiados. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.